Centro Misionero Bethesda, Acacias Meta, presenta Un Llamado de Dios, con el pastor Pedro Rojas. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Aleluya, aleluya por estas adoraciones donde se glorifica el nombre del Señor. Estas alabanzas que traen verdaderamente un gran gozo delante de la presencia de Dios, porque estos cánticos se los vamos dando al Señor. Alabamos a Cristo Jesús, alabamos al Padre y al Espíritu Santo. Por eso, una vez más, quiero recordarles que este grupo de alabanza está allí en el Centro Misionero Bethesda, en Acacias. Una vez más, como lo he dicho en algunas ocasiones, alabamos a Dios a través de estas adoraciones. Qué bueno que usted pueda ser partícipe también de la enseñanza y de estos cánticos al Señor. Qué bueno, dice la palabra en Zacarías capítulo número 4. Vamos a mirar algunas estrategias, vamos a ver algunas guerras que se presentan día a día en nuestras vidas, que se presentan en nuestro hogar, que se presentan en nuestro empleo, que se presentan cada día, hermano, en nosotros. Batallas, guerras, luchamos con una cosa, luchamos con otra, luchamos contra esto, luchamos contra aquello. Y mire cómo dice el Señor en su palabra, en Zacarías capítulo 4, versículo número 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Qué dice? Palabra de Jehová, palabra de Dios, óigalo.
no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué bueno que el Señor dice la estrategia que debemos usar nosotros. Escúchelo. La estrategia que debemos usar contra el enemigo, contra las situaciones, contra el mal carácter del esposo, el mal carácter de la esposa, la rebeldía de los hijos, contra las enfermedades de alguien de la casa, de un hijo, del papá, de la mamá, de hermano, de alguno del hogar, batallando quizá contra la pobreza, contra la escasez. El Señor dice, eso no es con fuerza, eso es con mi espíritu. Entendiendo la estrategia de la palabra de Dios, entendiendo, hermano, lo que el Señor programa para cada uno, que podamos vencer esta serie de circunstancias, serie de inconvenientes y problemas. Es ahí donde, si Dios nos dice que usemos la estrategia espiritual, entonces a través de la estrategia espiritual ganaremos. A través de usar la palabra del Señor ganamos. A través de ir, hermano, en el consejo de Dios, saldremos en victoria, porque el Señor dice, no es con fuerza, no es con ejército, no vamos a empuñar un arma, no vamos a ir, hermano, a golpear a otra persona para tratar, hermano, de vencerlo, a tratar de ganarle, a tratar de que aparentemente él usa, hermano, malas palabras contra uno, usa palabras de burla, de rencilla, de pleitos, provocaciones y todas cosas. Entonces dice, es que me está provocando, entonces yo también voy a responder a través de los golpes, a través de las armas. ¿Por qué no? Porque se empeoran las cosas, se van a poner más difíciles, se va a acarrear un problema mucho más grande. El Señor dice, no use esa clase de armas, no use los puños, no use las armas, no use, hermano, las peleas, no use los gritos, no use las malas palabras, no use esto. Use mi espíritu, use mi palabra. Hermano, la ganamos en el Señor si estamos espiritualmente. Porque esa es la estrategia de Dios. Y cuando esa estrategia de Dios y nosotros le obedecemos, ganaremos. Porque Dios nunca ha perdido una sola batalla. Porque el Señor nunca ha sido vencido por el enemigo. Venceremos en Cristo Jesús. Por eso declaramos la palabra del Señor en victoria. Entonces veamos a través de la palabra cuáles son las estrategias que nosotros debemos de pelear, por decirlas así. Vayamos al libro de los Efesios, capítulo número 6. Claramente el Señor nos advierte de la manera en que a quien nos estamos enfrentando y cómo nos vamos a enfrentar. Efesios capítulo 6, dice la palabra el versículo número 12. Conozcamos bien contra quién vamos a pelear. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sí, dice la palabra, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que, ¿cómo así? Que yo pensé que como fulano de tal me desafiaba a que fuéramos a pelear, a darnos allí golpes, yo pensé que tenía que entrenarme, tenía que prepararme, ir a un gimnasio, quizá crecer más, quizá tener más músculos y así poderlo vencer, tener más estrategias de golpes. El Señor dice, no es así, es con mi espíritu, porque estamos luchando contra alguien que es potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que han tomado posesión en una persona, que han tomado posesión en un esposo, que han tomado posesión en una esposa, en unos hijos, en una familia, en un vecino, en un jefe, para que a través de ese hombre, a través de esa mujer, hermano, nos ofendan, nos incomoden, nos traigan ira, nos traigan rabia y que nos den, hermano, estas cosas para salir a pelear. Estas son las estrategias que el Señor nos está diciendo. Usted no se enfrente físicamente, porque es un enemigo que está en esa persona. Es un enemigo que se ha levantado a decirle a esa persona que lo insulte, que lo grite, que lo desafíe a la pelea,
que lo desafíe, que lo acompañe al robo, que lo acompañe al vicio, al beber licor, que lo acompañe a cualquier otra cosa, a cualquier otra actitud. Es el enemigo que está haciendo una estrategia para que esta persona caiga, o para que este hombre, o para que esta familia caiga, hermano, por decirlo así, en la trampa del diablo. Por eso el Señor nos advierte: no está luchando contra un hombre, no está luchando contra sangre, ni está luchando contra carne, contra esa persona, ni contra esa mujer. No, usted está luchando contra un principado que hay en esa persona. Y de la manera en que se vence a un principado dentro de una persona que ha tomado posesión es espiritual. Con el Espíritu de Dios, con la palabra del Señor, que se vence esa obra del enemigo. Ahí está la respuesta. Porque yo creía que era que como me ha desafiado tanto, me ha insultado tanto ese vecino. Uy, es que ese vecino, es que fulano de tal es muy borracho. Y es que fulano de tal es muy grosero. Fulano de tal es muy mentiroso. Fulano de tal le gusta la pelea. Entonces yo pensé que ese hombre era así. No, la Biblia me enseña a mí y nos enseña a nosotros que no es contra esa persona. Es contra un principado o una potestad o un gobernador de las tinieblas de este siglo o una hueste espiritual de maldad que viven dentro de esa persona y que son los que le causan a esa persona una actividad de agresividad, una actividad de malas palabras, de mentiras, de pleitos, de contiendas, de embriaguez, de toda clase de pecado. Es un espíritu inmundo, llamémoslo demonio, como la Biblia lo está llamando. Es contra una obra espiritual quien ha tomado posesión de esa persona, de ese hombre o esa familia. Una vez más lo digo, porque muchas veces uno dice: no, es que el jefe me la dedicó, el jefe me dio el lado flaco a mí, el jefe me insulta, el jefe siempre me pone cosas pesadas, el jefe siempre me exige a mí cosas, el jefe me tiene que querer subyugado allí o subyugada. Entonces uno se enfrenta contra la persona porque un día le voy a decir la verdad, un día me voy a llenar de valor y le voy a decir cara a cara y le voy a decir, y empieza a decir y a contar y a pensar muchas cosas. El Señor dice: no, no haga eso, porque la lucha tuya no es contra carne, contra sangre y carne. La lucha tuya es espiritual. Si tú vas a luchar en la carne contra un espíritu, no vas a vencer. Pero si tú luchas en el espíritu y en la palabra contra un espíritu, contra un principado, una potestad, vas a vencer. Esta es la estrategia que el Señor nos ha dado. Esta es la estrategia que nosotros debemos de tomar, no la que normalmente vemos en los hombres. ¿Cómo le parece que fulano de tal le pegó a fulano de tal porque era que lo desafiaba todos los días? Todos los días venía a gritarle, todos los días le botaba la basura frente a la casa, todos los días le pegaba al uno, le pegaba al otro, insultándolo y gritándolo y echándole cosas. Entonces un día esto me voy a llenar de valor y voy a salir y le voy a responder a los golpes. Oh, el Señor dice: no use eso. Lo que pasa es que en esa persona, en ese hombre, en esos vecinos, en ese jefe, en ese amigo, está una potestad, está un principado, está un gobernador, está una hueste, un demonio, que es el que los está gobernando, los está poniendo para que usted vaya a pegarle, vaya usted a pelear físicamente, cuando la lucha, cuando la batalla es espiritual, dice el Señor. Por eso nos habla de esta manera en el versículo número 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vea cómo nos advierte el Señor con quién y contra quién nos vamos a enfrentar. O sea que contra los que están en la casa, contra los que están, hermanos, como compañeros de trabajo, contra nuestros vecinos, literalmente contra ellos. ¿Qué tenemos que pegarles a los hijos, hermano? Tenemos que azotarlos a punta de coscorrones, jalones de orejas, hermano, de cabello, a través de cachetadas, hermano, a través de correazos para que ellos entiendan. Tenemos que entender si el Señor dice que esa lucha no es contra esa sangre, y hermano, ni contra esa carne, posiblemente contra las enfermedades que hay en una persona,
son enfermedades de principados, de potestades o de gobernadores o de huestes o demonios que han causado daño en estas personas. Viene a mi memoria la palabra del Señor que dice que había una mujer encorvada por muchos años, 18 años encorvada. Y el Señor reprendió a ese espíritu inmundo que la tenía allí, dice que la soltó y la mujer volvió a andar como era. Por eso entonces, pero ¿cómo es que esta enfermedad tenía encorvada a esta mujer? Porque son espíritus inmundos que están dentro de las personas causando daño. Y nosotros muchas veces, hermanos, acudimos a una serie de medicamentos, acudimos a una serie de tratos, hermanos, de químicos o qué sé yo más, cuando el Señor dice, es posible que ahí lo que hay es un principado que quiere enfermar su cuerpo, que quiere dañar su cuerpo, porque recordamos muy claramente, la palabra de Dios nos enseña que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aquí es donde viene a morar la gloria y la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hay una enfermedad allí? ¿Por qué hay un enemigo ahí, dentro de ese cuerpo, de ese templo? Entonces, ahí es donde yo tengo que ir, según lo que el Señor me enseña, enfrentarme a un principado, a una potestad, a alguien que tomó autoridad por alguna circunstancia en el antiguo tiempo de nuestras vidas. Lo que hicimos, le permitimos que a un enemigo, un demonio, como se llame, haya venido a la vida de una persona. Y ese viene a robar, a matar y a destruir. Viene a causarle daño. Viene a entorpecer su buena vida, su buena comunión, su buena salud. Eso es lo que viene el enemigo. Entonces el Señor dice, ten cuidado. Ten cuidado porque ahí puede haber uno de esos demonios que le está causando daño. Por eso debemos de ser muy atentos a la palabra del Señor. Mire lo que dice la Biblia. En primera carta de Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 10. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso le damos toda la gloria al Señor. Dice la Escritura allí en el versículo número 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 10, versículo 3. Por favor, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No vamos a la batalla según la carne. Aunque andamos en este hueso, aunque andamos en esta carne, aunque andamos en esta piel, aunque andamos así, en los pies, movemos y físicamente nos vemos, el Señor dice, no es así. Así no militamos espiritualmente. Nosotros espiritualmente militamos en las cosas de la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. En el poder de la palabra de Dios para vencer los obstáculos, para ganar las batallas, para ganar las guerras. Es aquí donde el Señor nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos, no peleamos en la carne, peleamos en el Espíritu. Oh, qué bueno es el Señor que nos enseña cómo gobernar las cosas, hermanos, que están pasando en una persona. Cómo aquellos gobernadores o principados o potestades espiritualmente están dominando a alguien y se gana la batalla sobre ellos espiritualmente. Aunque andamos en esta carne, no militamos en la carne, dice el Señor. Por eso lo material no agrada al Señor, porque lo que trae es consecuencias. Un ejemplo, si yo voy y golpeo a una persona, por decir algo, y esta persona se hiere, entonces posiblemente esa persona va a tener que ir a un hospital y posiblemente voy a tener que ir a la cárcel por haber atentado contra la integridad, contra el cuerpo de esa persona, porque yo pensé que era en el cuerpo, porque yo pensé que era en la carne que tenía que batallar, cuando el Señor me dice, no, usted vive en la carne, en esta carne, pero usted no milita. Sus ejercicios espirituales no son en la carne, no es a través de los golpes, es a través del Espíritu Santo. Oh, aleluya, maravilloso es Dios. Y dice el versículo número 4, porque las armas de nuestra milicia habla de guerra, milicia habla de batalla, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, así dice el Señor, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
¿Qué es una fortaleza? Es alguien donde está, hermano, escondido, donde se siente respaldado. Es un muro en el cual el enemigo está escondido allí para poder atacar, hermano, en sorpresa o algo así. Posiblemente el enemigo está dentro de una persona. Posiblemente ahí está el enemigo dentro de esa persona, impulsando a la persona para que trate mal al otro, para que se burle, para que no menosprecie, para que diga muchas cosas. Entonces uno ve la estrategia según lo que dice el Señor. No militamos en la carne, nosotros somos los que militamos en el Espíritu. Entonces nosotros debemos entender que ese hombre está hablando, está blasfemando, está invitando a la contienda y a la pelea, y no es él, sino un espíritu que hay dentro de él. Eso es lo que me enseña la palabra. Entonces, ¿de qué manera lo ataco? Pues espiritualmente es el consejo de Dios. Y dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea que no son físicas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Poderosas en Dios. O sea, si Jesús de Nazaret, Dios nuestro Padre Celestial, nos está hablando del poder que hay, hermano, espiritualmente, usemos el poder espiritualmente. Usemos la capacidad que el Señor nos ha dado. Usemos la unción. Usemos el poder, usemos la gloria. Pero recibiréis poder, dice Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder para vencer las obras del enemigo, para poder rechazar los principados, las potestades, los gobernadores de estos tiempos, el tiempo en que estamos. Por eso hay que tener, hermano, mucho cuidado, porque a veces se le dice: no, es que usted debe tener una mente positiva, usted debe presentarse, hermano, allí, pues, hermano, dice mano por mano, ojo por ojo, pie por pie, diente por diente. No, el Señor Jesucristo dijo: no, si tú tienes enemigos, ámelos, porque por ahí es que empezamos a vencer la obra del enemigo. Y es así como el Señor nos quiere hablar. Y dice la palabra del Señor una vez más: sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Sabemos que ha tomado posesión un enemigo y tiene de fortaleza a esa persona, a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, a ese padre, a ese jefe, a ese vecino. Entonces lo tiene como fortaleza. Él está escondido detrás de él, él está dentro de él, hermano, empezando a gobernarlo, empezando a mandarlo, empezar a decirle que lo haga, que vaya, dígale, que vaya, menosprécielo, que lo golpee. El espíritu inmundo que está dentro de la persona, que ha tomado posesión, la fortaleza es la persona. Entonces le ha dicho: vaya, insúltelo, agárrese con él, pelee con él, discuta con él, hágale, tírele cosas. Y el Señor dice: no, no es así. Así no es, porque es poderosa la palabra de Dios, que ahora en el nombre de Cristo Jesús destruimos, rechazamos, echamos fuera esta clase de espíritus inmundos, principados, potestades, gobernadores, huestes, demonios, como se llamen en tal persona. Y hay que el Señor nos enseña que esa guerra la ganamos de esa manera. La ganamos, hermano, con la palabra de Dios. La ganamos con la alabanza, la ganamos con el servicio al Señor, con la oración, con la sangre de Cristo, hermano, con el servir a nuestro Dios. Cuando obtenemos conocimiento de la palabra, entramos en una batalla espiritual y entramos en victoria, porque el Señor dice: así se ganan las batallas. No es físicamente: uy, es que Él me ultrajo, Él me gritó, Él me dijo malas palabras. Entonces yo también le contesté con malas palabras, yo también le dije que cuántos eran cuántos y no sé qué, y lo insulté también porque no tenía por qué dejarme. Entonces el Señor dice: no haga eso. Pasa que hay una posesión del enemigo en él, hay una posesión del enemigo en ella, y eso es lo que quiere el enemigo, allí escondido, hermano, ponernos a discutir y a pelear físicamente. Lo único que tenemos es que, según lo que el Señor nos guía y nos enseña, es que vamos a la oración, vamos, hermano, al clamor del Señor, y vamos a usar el poder de Dios para decirle: sal de ese cuerpo, abandona ese cuerpo, queda enmudecido todo espíritu inmundo que quiere hablar blasfemias contra mí. En el nombre de Cristo Jesús queda paralizado ahora mismo, hermano. De esa manera es que el Señor nos enseña que rechazamos toda obra, toda potestad y toda obra del enemigo. Así es, mi querido hermano, y aquellas personas que en este momento Dios les ha permitido escuchar esta estrategia, hermano, de victoria, estrategia de triunfos, hermano, en las batallas y en las guerras.
Señor tiene toda la palabra, tiene la autoridad, y por eso una vez más lo digo, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y su palabra nos enseñan que Dios nunca ha perdido una batalla. Y si Él es el que nos está enseñando, obedezcamos a la palabra del Señor y saldremos triunfantes, saldremos en victoria, no enfrente a la persona físicamente, sino espiritualmente. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para su vida y para que cada día podamos saber contra qué y contra quién enfrentamos nuestras luchas diarias. Enfermedades, el esposo, la esposa, el compañero, el vecino, el jefe y toda esta serie de cosas. Recuerden lo que nos dijo la palabra, luchémoslo espiritualmente. Gracias Padre, gracias Señor Jesucristo y gracias Espíritu Santo. Una vez más, me despido de todos ustedes en el amor de Cristo y deseando que cada palabra edifique su vida, cada palabra edifique su corazón y su alma, cada palabra edifique su familia y podamos salir en victoria cada vez que atendemos este llamado de Dios. Muchas gracias una vez más por haber escuchado este mensaje. Les quiero recordar que estamos allí en la iglesia del Centro Misionero Bethesda, en la calle 17, número 1626, en el barrio San Cristóbal, en Acacias. Ahí nos ubican una vez más por el Facebook, por el Instagram y por YouTube. O sea que lo seguimos esperando para una ocasión más. Esperamos que el Señor nos siga ayudando para que cada día usted pueda escuchar este mensaje de parte de Dios. Dios los bendiga y Dios los guarde.